Pues nada, hoy tenemos aquí esta Peugeot Rifter y lo malo es que nos encontramos con el motor, con el famoso motor 1500. Lo primero que vamos a hacer antes de hacerle el mantenimiento con sus filtros es revisar si el culatín tiene la referencia buena o tiene la referencia mala. Porque ya sabéis el problema que está habiendo con estos motores con la cadena de distribución, la que va sincronizando un árbol de levas con otro. El problema, como ya sabréis muchos, está en la cadena, que es de 7 milímetros, y aquí tendríamos la referencia buena, que tendría que acabar en 580-480, y si tuviera la mala que acaba en 47-280, ahí tendríamos el problema, porque precisamente diagnosticamos hace poco uno y tenía referencia mala, y ya ese está reparado y con su cadena de 8 milímetros reforzada, que aparte de reforzada viene también con mejor lubricación y todo, perforado los burlones, ya está montado y andando el vehículo, y ya por lo menos se puede quitar de la cabeza ese problema. Vamos a ver si este motor lo tiene. Vamos a meterle la cámara y comprobamos a ver la suerte que tiene. Ahí la vemos. Y termina en 580, 480. 580, 480. Y esa hemos dicho 580, 480. Pues por lo menos este tiene la modificación hecha con cadena de 8 milímetros. Pues bueno, ya nos podemos centrar en el mantenimiento por suerte. Aquí nos encontramos con un problema, y es que el aceite de motor está pasado del máximo, está justo en la pelota de arriba. Esto puede deberse a las regeneraciones, que paremos el vehículo cuando está en el proceso de la regeneración del filtro de partículas, porque si lo paramos cuando está inyectando más combustible, al final ese combustible se drena por los segmentos hacia el cárter y contamina, digamos, lo que es el aceite. Por eso se nos va el nivel del aceite a un nivel más alto del que debería estar. Hay que andarse con mucho cuidado, revisar los niveles, y también estar muy pendiente a cuando el coche está en regeneración, no pararlo. Seguís con él hasta que termine la regeneración. Lo levantamos y lo ponemos seguro. Con una 10 de bazo y una 27 de Torx quitaremos estos tornillos, por ejemplo, que tenemos de 10, cabeza hexagonal, y aquellos como este también, y como hay en ese lado, de 27 de Torx. Vamos a quitarlo y quitamos el cubrecárter. Quitaremos también estos tres que hay aquí. El del centro es uno de 8. Con una 8 de alle aflojamos el tapón del cárter, que como vemos tira nada más aflojarlo un poquito. Le quitamos el tapón de aceite, terminamos de quitárselo y lo bajamos al suelo, lo ponemos en llano. Para el filtro del aceite, lo vemos ahí escondido. Vamos a quitar esta tubería. Le pulsamos esta pestaña para que salga el tranco, y abajo tiene otra. Voy a utilizar las dos manos. Cogemos una 27 de bazo con el alargador y la carraca. Pues con el filtro fuera, lo sacamos y le cambiamos la tórica de la tapa. Quitamos la vieja. La lubricamos un poquito con aceite o vaselina. Y metemos el filtro nuevo. Tendremos que abrir unos huecos por las tuberías, ya que lo han puesto bien apretadico.
enroscamos con la mano hasta que se nos ponga durillo y ya lo apretamos con la llave. Recordaros que es una carcasa de plástico y solamente tenemos que llevarla a fondo y un leve apretón para que no se nos vaya a partir, ni tampoco la dejemos demasiado dura. Ahí estaría. Ya podemos también poner la tubería. Y ahora ya el filtro del aire. Con una 25 de Torx aflojamos los 3 tornillos y con la misma llave podemos pulsar aquí y extraer esta manguerilla de vacío. Ahora si nos fijamos, la carcasa es toda una hasta la tubería esta, entonces tendremos que tirar de la tubería también. Ahí. Y sacarlo por acá al extremo el filtro. Bueno, lo que vamos a hacer es retirar la vista entera. Vamos a quitarle el caudalímetro, le echamos este pestillo amarillo para atrás, le levantamos la pestaña de adelante y tiramos de aquí, nos sale prácticamente solo y sacamos la carcasa. Una vez que comprobamos que las pestañas de atrás están en su sitio, apretamos el filtro, colocamos nuestra manguera de vacío, que es nada más que empujarle, conectamos el caudalímetro y le echamos el seguro. Ahora ya vamos a poner el tapón del cárter y vamos a hacerle nivel. Y ahora cambiamos lo del antipolling y os digo dónde se encuentra el filtro de gasoil. Ponemos su arandela de metal goma nueva y lo ponemos y lo apretamos. Pues con el tapón del cárter ya apretado, como no, le vamos a poner el aceite que nos recomienda el fabricante. Aquí lo vemos. E incluso si nos fijamos en la garrafa, nos pone recomendado para el 1500 Blue HDI. El Total Quartz Ineo, el RCP, que es un aceite bajo en partículas para el filtro de partículas, bajo en ceniza para el filtro de partículas. Pues vamos a ponerle el aceite y vamos comprobando el nivel. En este caso podemos ver que es un 530 y también la especificación ACAC3. Ya lo hemos dejado en su nivel máximo con unos 3.400, unos 3 litros 400. Vamos a arrancar, dejamos que repose y a ver cuánto nos pide más. Ya lo tenemos arrancado, pues mientras lo dejamos reposar y que baje el nivel de aceite, vamos a cambiarle los filtros de la cabina, los filtros de habitáculos. Digo los porque son dos los que trae este coche. Abrimos la guantera y yo, por ejemplo, las palillas estas que tanto me gustan, las metemos aquí en la esquinilla esta. A ver si se puede ver. Ahí. La metemos y hacemos fuerza. En esta de abajo vamos a hacer lo mismo. La metemos, hacemos fuerza y ya tiramos de la tapa hacia afuera. Nos lo encontramos allí. ¿Veis la tapa negra? Tiene como una pestaña justo aquí, en este lado donde se ve eso blanco, la pegatina, que tendremos. Ahora os la voy a enseñar en la calle. ¿Veis? Le dais a la pestaña y la abrís como una puerta. Fijaros. Esto va así. Cogéis esta pestaña y la abrís. Y ahora allí tenemos dos filtros. Uno es lo alto de otro. ¿Veis dónde está el corte de uno con el otro? Vamos a sacar primero el de arriba. A ver si no nos cuesta mucho.
Aquí tendríamos uno fuera. Fijaros cómo está. Este no lo han cambiado nunca desde que lo tiene. Y ya nos queda el otro allí debajo, que asoma la esquinilla. Tendremos que subirlo para arriba. Y una vez que lo tenemos arriba, a ver si podemos tirar de él. Ahí viene ya. Ahí está. El segundo filtro, igual de sucio que el primero. Aquí tenemos los dos filtros nuevos. Recordad el sentido del aire, las flechas. Esto iría así, las flechas hacia aquí, o sea, el aire viene de la calle hacia dentro del habitáculo. Fijaros en la flecha, fluido del aire hacia adentro. Pues vamos a meterlo. Esto ya hay que hacerlo con un poquito de más cuidado para no cargarnos el filtro. Metemos la mano por el lado derecho todo lo que podamos hasta el final para orientarle la punta al filtro, y una vez que la tenemos orientada ya es empujarle. Este, como el primero, debemos de empujarlo hacia abajo y que se nos quede ahí abajo. Vamos a meter el siguiente. Lo he encarado también, lo achuchamos y lo llevamos a su sitio. Intentamos colocarle bien las esquinas para que se queden parejos y no tengan ninguna arruga rara. Una vez ya metido los filtros, cogemos la tapa, la metemos primero de allí y luego de aquí. Aunque no escuchéis clic, se queda bastante bien cerrada. Vamos a poner la otra, que la otra ya es muy fácil. La metemos primero de allí del final y luego la cerramos de aquí. Pues yo creo que ya estaría el nivel hecho. Aquí le han entrado unos 3 litros 750 más o menos. Vamos a comprobarlo como última vez y a ver qué tal se ha quedado con eso que le hemos puesto. Pues fijaros, justo en la flecha pues lo podemos dar por válido. El filtro de gasoil, nos venimos al eje trasero y justo en la rueda derecha del eje trasero, aquí debajo, nos encontramos con el filtro de gasoil. Para desmontarlo, bueno, lo podemos drenar por aquí, le quitáis este taponcillo y que se vacíe todo el gasoil que tenga dentro. Y con una 19 de Allen se la ponemos y aflojamos a izquierda. Cambiamos el filtro, ponemos sus tóricas y apretamos a derecha hasta que esta carcasa llegue aquí arriba a un tope que tiene justo aquí. Tiene que llegar al tope. Ese va a ser vuestro límite de apriete. Y para cerrar el circuito y purgarlo de aire, pues pondremos el contacto las veces que haga falta, hasta sin arrancar, hasta que dejemos de escuchar burbujas. Y cuando ya dejemos de escuchar burbujas, sabremos que el filtro de gasoil se ha cebado. Ya sabéis, ponéis contacto sin llegar a arrancar, las veces que haga falta. Escucharéis la bomba de gasoil trabajar, la del depósito. Y aparte seguramente escucháis burbujas, como ruidos extraños. Cuando se escuche solamente el sonido limpio de la bomba, ya podréis arrancar porque el circuito esté purgado. Para resetear el mantenimiento, pulsaríamos el dibujo de la izquierda de la llave de contacto, pondríamos contacto y esperaríamos a que se acabe la cuenta atrás. Reinicialización efectuada. Ya tendríamos a cero nuestro mantenimiento.
Y bueno, esto sería todo sobre este mantenimiento que le hemos hecho a la Peugeot con el dichoso motor 1500 HDI Blue. Ya sabéis, controlar la referencia del curatín para que los tengáis, vayamos a que tengáis el problema y no lo sepáis. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Saludos.